vamos a hacer un estudio basado en lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca si la iglesia pasa o no pasará por la gran tribulación. Porque hay muchas fuentes, hermanos, de confusión en este tiempo. Y esas fuentes de confusiones son que muchos por ahí salen diciendo y dicen, la iglesia pasará la gran tribulación y van a conocer al anticristo. Si les han dicho sus pastores que no van a conocer al anticristo, lo van a conocer. Hermanos, todo eso se está escuchando. Pero si estudiamos la palabra en este momento, ¿qué es lo que queremos hacer? Estudiar este tema basado en los textos bíblicos. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Poner claro doctrinalmente este punto de vista que sin lugar a dudas es un punto de vista escatológico, ¿verdad? Porque tiene que hablar de los tiempos finales, o se habla de los tiempos finales. Entonces, ¿qué mejor que consultar a este libro sagrado, la Biblia, a la palabra del Señor? ¿Qué mejor que consultar a lo que Dios dice en su palabra? Entonces, eso es lo más factible y lo más sensato. Así que en este momento, antes de empezar el estudio, ¿verdad? Les vuelvo a reiterar, compártalo en su muro, compártalo con sus hermanos, con sus amigos, compártalo con algún colega pastor, compártalo. Es de bendición, primero, porque es espina dorsal para la iglesia, es doctrina para la iglesia. ¿Me escucha, Pastor Jaime? Amén. Es Amén, Dios le bendiga. Doctrina para la iglesia evangélica. Es doctrina para nosotros. Así que en este momento quiero leer con ustedes Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Si usted está en su casa, tiene una libreta, haga apunte. Yo creo que cuando se habla de fuente de información creíble es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces son conceptos humanos. A veces yo digo, yo pienso. Cuando uno dice, hermano, yo pienso, entonces ustedes se cuenta de que esa no es fuente creíble. Eso es un pensamiento que yo tengo, que yo me imagino, que yo consigo la idea. Pero cuando alguien le dice, la palabra de Dios dice, corrobórelo. Corrobore lo que dice el texto sagrado. A ver si es cierto lo que se está diciendo. Así que Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que hoy no es una reflexión, es un estudio, ¿verdad? Lo vamos a tomar un tiempito más prolongado con el Pastor Jaime para poder compartir con ustedes. Se lee la palabra, entonces, hermanos, de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Vamos a orar y luego paso al pastor Jaime para que él nos salude y luego vamos a dar el estudio, pero hagamos una oración. Padre que estás en el Padre, cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Dios presentamos mío, bendito, esta nos palabra, presentamos delante de esta ti, oh Dios amado. enseñanza. Queremos estudiar tu palabra. Te pedimos la guianza del Espíritu Santo, del Paracleto. Pedimos tu ayuda, Señor, porque no queremos hablar pensamientos preconcebidos. Queremos estudiar tu palabra. Queremos enseñar lo que dice tu bendita y poderosa palabra. Padre, danos la gracia, la sabiduría, que podamos ser de bendición a través de este estudio para la gloria de tu nombre y de tu Hijo amado Jesucristo.
a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén y amén. Dejamos a nuestro pastor Jaime que nos salude. Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta hora. No sé si me están escuchando en esta hora. Gloria a Jesús. Estamos contentos, hermanos, de poderles saludar a cada uno de ustedes por nombre, ya que esta tarde, hermano, tenemos este estudio doctrinal. Gloria a Jesús. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Esa es la pregunta, hermano. ¿O será arrebatada antes que esto acontezca? Gloria al Señor. Es para nosotros un privilegio, hermano, saludarlos desde el estado de Maryland. Y estamos contentos en esta tarde dándole gracias a Dios por todo lo bueno y las misericordias que son nuevas cada mañana de estar en esta tarde, hermano, junto a nuestro amado pastor Iván Avelar. Queremos saludar a todos los hermanos que están a través, gloria al Señor, de las redes sociales, en el Facebook oficial de hermano pastor Iván Avelar, gloria a Dios. Los hermanos que van a recibir también la señal a través de YouTube, gloria a Jesús. Estamos contentos, hermano, de saludarle. Le saluda a su servidor, hermano Jaime Martínez, gloria a Dios, desde el estado de Maryland, Estados Unidos, para los hermanos que nos saludan de Centro y Suramérica. Dios les bendiga grande y poderosamente, hermano, en esta tarde. Y ese es mi corto saludo, hermanos, y en breve estaré haciendo una intervención para dar continuación a este tema. Gloria al Señor. Pastor, el tiempo es suyo en esta tarde. Amén. Pastor Jaime lo escucho poquito, fíjese, pero bueno, gloria al Señor. Amén. Ahora, pastor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a empezar. Dijimos al inicio que hay muchas fuentes que hoy están hablando que la iglesia, hablando en términos proféticos, la iglesia pasará por la gran tribulación. Y eso es lo que hoy en día es noticia dentro del pueblo evangélico, ¿verdad? Dicen, la iglesia pasará por la gran tribulación y en algún momento esto trae confusión a la vida de las personas, ¿verdad? La gente se empieza a confundir, hermanos, porque dicen, ¿será posible entonces que Cristo permitirá que la iglesia pase por la gran tribulación? La Biblia, cuando habla de la gran tribulación, está hablando de un periodo de tiempo dificultoso. El mismo Señor Jesucristo dijo que, primero, ¿qué es la gran tribulación? ¿Verdad? La gran tribulación en griego es una palabra que significa tlipsis, que alude a la persecución, adversidad, desgracia, dificultad, desventura, penalidad, infortunio, calamidad y desdicha. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 21, dijo, porque habrá gran tribulación. Y es bien claro el Señor y dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Está hablando de un periodo de tiempo terrible, aciago, que le toca vivir esta humanidad. Y ese es el periodo de tiempo que el mismo escritor sagrado dice que jamás ni nunca se ha vivido un tiempo como ese. Jamás. No ha sucedido. Porque es un tiempo de gran persecución, de gran crisis, de gran dolor, donde la humanidad terrible y atrozmente va a caer en el tiempo más doloroso que jamás ha vivido este mundo, este planeta. Han habido guerras. El mundo ha sido marcado por las guerras. Ha sucedido la Primera Guerra Mundial en el 2000, en 1914 a 1918. Duró 4 años.
Y después de esa guerra terrible se vino la epidemia que le llaman la peste española, donde decían unos expertos que se cobró un promedio de 50 millones de personas murieron por esa terrible influencia. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y esos tiempos han marcado la historia del mundo. Han sido tiempos catastróficos, dolorosos, cuando murieron millones de personas en el mundo y hubieron más guerras masivas que han matado multitud de personas. Luego vino la pandemia que estuvimos en el 2020, que fue terrible, atroz, donde millones de personas también murieron en el planeta Tierra. Y fíjense que todo eso marcó, hizo mella en esta sociedad que nosotros vivimos terrible y atrozmente, porque no hubo familias en el mundo que no lloraran a un ser querido. Y todo eso sabemos que fueron tiempos de gran crisis mundial y de grandes problemas en la sociedad. Pero ninguno de ellos bíblicamente se compara con el periodo terrible de gran crisis mundial que viene sobre este planeta, donde el mundo entero sentirá el peso de la ira de Dios por haberse negado a conocer al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, Cristo dijo, habrá gran tribulación en el mundo, que no ha habido desde el principio del mundo ni hasta ahora, no ha sucedido un tiempo sin igual. Pero ahí es donde queremos llegar. Ese tiempo que marcadamente Jesús lo mentó, es el tiempo donde se está predicando para este tiempo de que la iglesia pasaría, dicen unos teólogos, por la gran tribulación. El texto sagrado que hemos abierto dice, el apóstol Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia está esperando a Jesús. ¿Y a dónde lo está esperando? No está esperando un Mesías terrenal, está esperando un Mesías que le prometió que viene en los cielos a buscarla. Por eso el apóstol San Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Estamos esperando a Jesús que viene como Él lo prometió. Y el texto sagrado dice, el cual resucitó de los muertos. O sea que Dios el Padre resucitó al Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Él nos librará de la ira venidera. Esa palabra ira venidera se traduce el tiempo donde Dios en su totalidad va a entregar este mundo no solamente en manos del adversario, pero también estarían los juicios patentes de Dios cayendo donde millones de personas en el planeta Tierra morirían o morirán. Hermanos, la epidemia que hemos visto, el que sucedió en el 2020, no, hombre, no es ni sombra de lo que habla la escritura de esta gran crisis mundial que está por venir a la tierra. Pero Dios le promete a la iglesia, número uno, librarla de la ira venidera. Esa ira venidera que viene es donde en su totalidad este mundo quedará desamparado bajo la terrible persecución del odio del enemigo cruel de Dios y de los terribles y catástrofes de los terribles juicios poderosos de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué es importante que se estudie doctrinalmente que la iglesia jamás y nunca pasará por la gran tribulación? Porque si esos fueran los planes de Dios con la iglesia, ¿para qué nos ofrece librarnos? Si el Señor nos está ofreciendo librarnos. Porque antes que vengan los tiempos donde Dios quitará su amparo sobre el mundo, se dice que en los tiempos de la gran tribulación, muchos teólogos sostienen esta parte,
que cuando la iglesia se va, porque la iglesia tiene que ser sacada de este mundo, ¿verdad? Cristo promete librarnos. Cuando la iglesia se va, ahí dicen los teólogos, el Espíritu Santo se va en plenitud para el cielo con la iglesia. Quizás estará tratando con individuos en algún momento, que ya estaremos tocando esa parte, pero en plenitud ya no estará la persona del Espíritu Santo. Por ende, es imposible que la novia, la prometida, la esposa del Cordero, la que se ha preparado para irse a las bodas con él, es imposible que Dios la deje pasar por el periodo más terrible de crisis mundial que viene sobre este planeta Tierra. Un texto más quiero tocar para entregarle la parte al pastor Jaime. Estamos también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y es la parte que dice la Biblia en el verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. La iglesia en ningún momento es puesta para pasar la ira de Dios, porque la iglesia fue perdonada. La iglesia y todo aquel que se convierte a Cristo viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Ha sido limpiado del pecado y Dios no nos ha puesto para pasar la ira de Dios, porque la ira, cuando venga el tiempo de la ira, la iglesia será guardada de ese tiempo que dice el texto sagrado, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la figura importante dentro del marco de la salvación no es el rótulo de la denominación en la que yo pertenezco, porque hoy en día la gente defiende más el rótulo que al Mesías o que al Hijo bendito de Dios que lo ha limpiado. Hoy la gente predica más su rótulo y se han torcido, más cuando la Biblia dice claramente por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el factor importante, la figura importante dentro de la salvación para guardar a la iglesia es el Cristo de la gloria. Pero el verso 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Hay dos conceptos ahí, fíjate. Número uno, dice la Biblia, sea que velemos, o sea que podremos estar vivos, tenemos que estar velando. Uno. O sea que también la Biblia dice en la parte otra, o que durmamos, porque si no miramos el arrebatamiento cumplirse y nos tocara partir, morir, dormir con Cristo, que es la palabra correcta, estaríamos esperando el arrebatamiento, que es previo antes de la gran tribulación, porque el texto sagrado dice, sea que dormamos o vivamos, vamos a vivir juntamente con él. Amigo que nos estás también escuchando en esta escritura que estamos estudiando, el Hijo bendito de Dios, vamos a vivir con él, porque esa es la promesa que él nos hizo. Que sea que durmamos o que velemos, sabemos que estamos en las manos de Dios sin lugar a duda, y que nosotros vamos a estar con él. Esa es la alegría más grande para todo cristiano, para todo aquel que alberga esa esperanza en su corazón. Saber que Jesucristo le ha preparado un lugar tan especial para estar con él. Hoy la gente se siente contento porque lo invita a una persona pudiente, un magnate de esta tierra, a un almuerzo, una persona importante, y uno dice, wow, qué bueno. Pero el escritor sagrado nos dice para que vivamos juntamente con él. Esa es la esperanza para nosotros los cristianos, que Dios nos ha puesto la iglesia, la novia, la esposa, la prometida,
para que la iglesia entre en el proceso de ira o para que pase la ira, donde se va a descargar en su totalidad toda la ira de la justicia de Dios, que sin lugar a duda será el tiempo donde se descargarán los juicios de Dios de una manera terrible sobre esta tierra. Si ahora no pasa todo eso, es cierto, pasan terremotos, pasan terribles tornados, que somos testigos de la noticia que miles quedaron terriblemente damnificados, personas murieron, maremotos y tantas cosas que pasan. Pero no nos olvidemos nosotros, hermanos preciosos que nos están siguiendo por esta transmisión, que todavía está la gracia de Dios, está Jesucristo con su iglesia sobre esta tierra, está el Espíritu Santo a plenitud, y por ende esta iglesia, este globo terráqueo todavía está guardado en las manos benditas y poderosas de Dios. Qué maravilloso es Dios. Por ende, la Biblia no pasará por la ira, sino que la Escritura dice claramente que no los puso Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Así que en este momento entregamos la parte al pastor Jaime y luego continuamos un poquito más. Gloria. Dios lo bendiga, pastor. Gloria a Dios. ¿Me escuchan, amados hermanos, en esta hora? Gloria al Señor. Qué bueno es saber, hermanos, que tenemos la fuente fidedigna, la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, es infalible, gloria a Dios, y que no tiene ningún tipo de sombra de variación, porque fue inspirada, hermano, por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, aquellos hombres que, hermano, Dios escogió para revelársela, gloria al Señor. Por lo tanto, hermano, estamos en esta tarde tratando el tema que la iglesia no pasará la gran tribulación, como muchas personas hoy en día están, hermano, claudicando en dos pensamientos. Digo en dos pensamientos porque en realidad hay mucha gente confundida a través de este tema. Es por eso que nos hemos dado el tiempo en esta tarde de poder aportar, hermano, lo que por misericordia de Dios hemos recibido a través de la palabra. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermano, en la primera carta del apóstol Pablo de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo aporta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, en el capítulo 4, verso 13, quiero dar lectura a la palabra del Señor, tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios es esta. Hermanos, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos está indicando que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será arrebatada antes que venga el periodo de la gran tribulación, que es lo que estamos hablando. Cuando Jesucristo, hermano, escoge aquella iglesia, los lavados con su sangre preciosa, gloria a Dios, cuando usted, hermano, acepta a Jesús como Señor y Salvador, tiene la promesa de parte de Jesucristo que estará con él por una eternidad, pero también nos librará. Por eso el apóstol Pablo, hermano, si usted se da cuenta, corrobora lo que el hermano pastor Iván estaba diciendo a través de todos los textos que él tocó, porque la iglesia no pasará la gran tribulación, hermano. Y prueba de eso es que Pablo se echaba cuenta, estando aún vivo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, en el año 51 después de Cristo. Esta palabra es inspirada a este hombre y recibió la revelación que los que durmieron en Cristo, lo que el hermano pastor tocaba, dice que no precedirán
a los que están vivos. No precediremos, dice él, a los que duermen. O sea, prácticamente los que murieron en Cristo serán resucitados, dice. Y luego todos juntos nos encontraremos con Jesucristo. Oiga, qué precioso es saber, hermano, que tenemos la promesa que el Señor sacará a su amada iglesia de la ira venidera. Una ira terrible, hermano, como nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Incluso el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, hermano, habla del día del Señor. Porque hay mucha gente que dice, ¿cuándo vendrá Cristo? Hablan de que Cristo viene y Cristo no ha venido. Mi tatarabuelo habla de que Cristo viene, mi abuelita, mi abuelito. Pero ¿sabe qué dice la palabra? En el verso 10, que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. ¿Por qué, hermano, Dios está llamando al hombre al arrepentimiento? Para librarlo de la ira que ha de venir sobre la faz de la tierra. El arrebatamiento de la iglesia, hermano, que es el acontecimiento previo a la gran tribulación, la iglesia será sacada antes que venga la gran tribulación. Porque ¿qué sentido tendría si este hombre recibió la revelación? Aquellos hombres de la ayer recibieron la palabra revelada, que la iglesia, hermano, de nuestro Señor Jesucristo no pasaría la gran tribulación. Es porque está en la palabra de Dios y nosotros no estamos hablando palabra de hombre. Líbrenos el Señor de querer agregar algo que ya está en los parámetros de la Escritura, en los mandamientos o la palabra del Señor. Ahora, hay que entender algo muy importante, hermano. Cuando nosotros hablamos esta palabra, es porque estamos convencidos a través de la Escritura, y esto no es solamente un verso, porque de un verso no podemos hacer una doctrina. Y un, hermano, texto que se saque de contexto va a echar a perder todo. Pero aquí estamos hablando de un tema doctrinal, un tema salvífico, que la iglesia verdadera del siglo XXI, la iglesia fiel y verdadera, tiene que comprender a plenitud. No podemos estar claudicando en dos pensamientos. No podemos estar diciendo la iglesia pasará a la gran tribulación, cuando la Escritura nos enseña que no pasará la gran tribulación. Incluso, hermano, hay otro texto que yo quiero tocar y está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, para darle, hermano, más fortaleza al tema. Y dice la Escritura, hermano, estos fueron el mensaje a la iglesia de Filadelfia, inspirada, hermano, por el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, dando este mensaje al apóstol Juan. Y dice el verso 10, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está escuchando, hermano. Esto no es tan sencillo como se oye, porque hay un compromiso de parte de Dios a través de Jesucristo de librar a su amada iglesia, pero también hay un compromiso de parte de la iglesia fiel y verdadera de guardar la palabra. O sea que no estamos hablando, hermano, de un evangelio no sufrido. No estamos hablando de algo tan sencillo como ir a la tienda y comprar una bolsa de caramelos y repartirla. Tenemos también nosotros un compromiso que es de guardar la palabra, de guardarnos en santidad, lo que dice Hebreos 12:14, hermanos, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Recuerde que para llegar a ese momento, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón íntegro, nuestro corazón para nuestro Señor y nuestro amado Salvador Jesucristo. En realidad, hermano, lo que ha de venir sobre la faz de la tierra son, hermano, angustias terribles. Se desatará todo tipo de castigo y ira sobre la faz de la tierra. Y allá donde los moradores de la tierra, sea millonario, sea rico, tenga el poder sobre lo material en esta tierra, no encontrará un lugar donde esconderse, porque la gente hoy en día está esperanzada lo que tiene en su dinero. Pero lo que queremos agregar esta tarde es que aquellos que se mantengan fieles para con Jesucristo, Él ha prometido librarlos de la ira venidera. Y esa es la gran tribulación, es un periodo de 7 años que estamos hablando, donde el pueblo de Israel también será engañado, porque ellos
No sé si usted sabe esto, amada iglesia, hermano que esté escuchando. Ellos claman todos los días por el Mesías. Ellos están esperando, según ellos, al Mesías, porque ellos no reconocieron a Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperan a alguien acaudalado, a alguien que nazca de hermanos de una línea, de un linaje, según ellos, con dinero, con plata, con oro, porque ellos esperan a un rey, no como el rey que vino a nacer en un pesebre, dejando su trono de gloria, que él no escatimó ser igual que Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, dejando todo por amor a la humanidad. Vino a nacer en un pesebre, oiga, para dar su vida en la cruz del Calvario. Y ahí es donde quiero, hermano, llegar, porque en realidad el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Era lo que nuestro amado pastor decía al inicio. El pueblo es engañado y viene, hermano, el anticristo, viene el hombre de maldad. Y allí es donde comienza el periodo amargo para este mundo. Y de esa prueba, Dios ha prometido sacar a su amada iglesia. Pero es importante reconocer, por eso el texto sagrado dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Escuche, no será fácil, amado hermano. Por eso la iglesia tiene que estar siempre consciente a qué Dios sirve y en qué ha creído y dónde ha depositado su fe y su confianza. Porque esto, hermano, es un tema tremendamente importante que sepamos nosotros, hermanos, defender. No tal vez vamos a contender, porque la palabra no es para contender, sino defender nuestra fe, nuestras convicciones, sería lo correcto. Nuestras convicciones, en qué hemos creído, en qué nosotros estamos depositando nuestra confianza. Ahora yo hago una pregunta, como esposo, como padre de familia, ¿usted permitiría, teniendo la capacidad, las posibilidades para poder defender a su familia, sacarla de un peligro, sacarla de una situación, hermano, difícil? Yo le aseguro que todo padre de familia estaría dispuesto incluso a dar su vida por su amada familia, hablando en lo secular. Así Cristo demostró ya, dando su vida en la cruz del Calvario, y ha prometido una vez más librar a la iglesia de la gran tribulación, de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Por eso, hermanos, que es importante nosotros darnos cuenta que no podemos caer en confusión, que la iglesia pasará ciertas pruebas. Hermano, el cristiano evangélico pasa luchas todos los días. Somos probados, dice la Biblia, y siempre llegará la tentación. Pero lo que estamos viviendo, Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 24, habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, hermano, lo que estamos viviendo, pestes, destrucción. Gente se levanta, hermano, en pleitos, disensiones. Pero esto, dijo Jesús, son principios de dolores. No es nada comparado a lo que va a pasar en la gran tribulación que estamos hablando. El tema es: la iglesia pasará la gran tribulación, no pasará la gran tribulación. Jesucristo ha prometido librarnos, hermanos, de la hora de prueba que ha de venir sobre la faz de la tierra, de la angustia, del lloro, de la destrucción que habrá, porque la palabra del Señor lo está corroborando. Ahora, es muy importante, hermanos, mantenernos firmes y creyendo en esta sagrada palabra, porque esto es lo que nos va a mantener hasta el final. Por eso el apóstol Pablo decía: yo quiero decirles a ustedes que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Escuche, como aquellos que no tienen esperanza. En otras palabras, hermano, hay que darnos aliento cada día, porque Cristo está pronto a venir. Y eso es algo muy importante también anotar. Pronto la iglesia será arrebatada y entonces, hermano, vendrá la angustia sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Dios bendiga, pastor. El tiempo es suyo. Amén. Y fíjense, hermanos, que los que defienden la doctrina que la iglesia pasa por la gran tribulación han unido a la iglesia y al pueblo de Israel. Y la Biblia sí habla
de que en la cruz de Cristo, tanto cristianos como judíos, fuimos reconciliados por medio de su Hijo. Miren lo que dice Efesios. Quiero darle lectura a este texto porque es bien importante. Estamos dando un estudio acerca si la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero los que unen doctrinalmente al pueblo de Israel con la iglesia cometen un gravísimo error. Vamos a ver por qué. Efesios capítulo 2 y versículo 15 y 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Analicemos eso. Dice la Biblia: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo reconcilió a gentiles, que somos nosotros, que no tenemos sangre judía, y judíos. Los reconcilió por la cruz. O sea, tanto judíos como gentiles no se salvan a través de otro mérito, sino de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la figura importante de salvación, tanto judíos como gentiles. Y dice el apóstol Pablo que de los dos de ambos hizo un solo cuerpo, o sea que todos nos salvamos a través de Cristo. Y de los dos pueblos hizo uno, pero no nos olvidemos de algo, que cada uno de los dos pueblos tienen promesas diferentes. ¿Cuáles son esas promesas diferentes? Las promesas diferentes es que hoy Dios está tratando con los gentiles, con la iglesia. Pastor, pero hay judíos que se convierten al cristianismo, sí, y entran a ser parte de la iglesia, porque los judíos no se salvan por ser judíos. Si un judío hoy se muere y se muere sin Cristo, se fue al infierno. ¿Por qué? Porque ¿con quién va a tratar Dios al final de los tiempos? Con el pueblo de Israel. Pero es hasta que la iglesia sea sacada de la escena. Vamos a ver qué dice la Biblia, otro texto sagrado que tenemos, otro pasaje. En Romanos capítulo 11 y versículo 25. Estamos dando un estudio. Si usted quiere recorrer con nosotros el texto sagrado, vamos. Dice: porque no quiero, hermano, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio, porque era un misterio que no había sido revelado, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, dice, a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Está entendiendo? No todos los judíos fueron incrédulos, porque hubieron unas ramas que se mantuvieron fieles a Dios. Si los primeros misioneros fueron judíos, los primeros cristianos, la iglesia que se fundó en Jerusalén, fueron judíos, pero la mayoría de ellos no reconoció a su Mesías, o sea, al Salvador del mundo. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Que hubo un endurecimiento en parte para que entrara la plenitud de los gentiles. Por eso es que a Dios no podemos entenderlo nosotros. Hay gente que trata de entender la mente de Dios. No, hombre, a Dios hay que obedecerlo y creerlo. Y el verso 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Voy a explicar esta parte. Israel se endurece, no todos los judíos, sino los que no creyeron, para darle acceso a los gentiles. Miren, ¿quién entiende la grande misericordia de Dios? Israel se endurece y entran los
gentiles por gracia para ser salvos a través de reconocer a Jesucristo. Y entonces dice el apóstol Pablo, la plenitud de los gentiles. ¿De qué está hablando? Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que se endurece Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero luego dice, cuando los gentiles entran, dice, la iglesia se va de esta tierra. Esto alude al arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se va para el arrebatamiento, se la lleva el Señor. Entonces Dios tiene un trato directo con su pueblo Israel. ¿Cuál Israel? El Israel que esté vivo para el tiempo de la gran tribulación. Ese no es un trato de Dios con la iglesia, con los gentiles, con nosotros. Está tratando Dios ahora. Amigo que nos estás viendo, hermano que nos estás viendo y andas medio descarriado, hoy te puedes salvar, porque oye, es el trato de Dios directamente con nosotros. Pero luego que la iglesia se va, ya el trato de Dios preferencial es con los judíos, con su pueblo Israel. Por eso dijimos que hizo de dos pueblos, hizo uno solo. Pero no nos olvidemos de algo, que unas son las promesas para la iglesia y otras son las promesas para Israel. Con la iglesia está tratando ahora, pero cuando la iglesia sale de la escena, entre el periodo más aciago del mundo, la gran tribulación, y el trato de Dios, se vuelve Dios a tratar con su pueblo, Israel, los que estén vivos para ese tiempo. Pero no será fácil, porque ahí es donde empieza la persecución masiva, terrible, dolorosa. Porque no se olviden que tanto Israel como la iglesia tienen diferencias y es bien importante resaltarlas en este tema que estamos tocando. ¿Por qué, mis amados hermanos? Dice el verso 27 del capítulo 11 de Romanos, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es porque Dios preferencialmente tratará con los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Pero el verso 28 dice, pero en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, porque ellos no aceptan vuestra salvación y que Dios nos ha otorgado la salvación a través del Mesías, Jesucristo. Porque ellos todavía están esperando un Mesías. Bueno, los judíos no convertidos están esperando al Mesías. Pero entonces, hermanos, en cuanto al evangelio, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros, porque ellos no aceptan vuestra salvación. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero en cuanto a elección, no nos olvidemos que Israel y la iglesia son distintos en cuanto a los tratos de Dios con ellos. Con nosotros el Señor está tratando por gracia. Con ellos Dios tratará por elección. Son dos cosas muy diferentes. Elección por causa de sus padres, porque Dios amó a Abraham, Dios amó a Jacob, Dios amó a Isaac, Dios amó a esos hombres. Entonces tiene un trato preferencial con ellos, más con nosotros es por gracia. Por ello nunca podemos unir en cuanto a promesas, son promesas muy distintas. Veamos otro texto sagrado que quiero compartir con ustedes, referente a lo que en sí, si la iglesia pasa por la gran tribulación. Porque estamos diciendo que uno es el trato con unos y otro es el trato con otros. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5. Ahí puede bajar un poquito más para atrás. Y versículo 9. Pablo hace una declaración tan poderosa para los que esperan a Cristo que viene en las nubes antes de la gran tribulación. Porque la iglesia se va antes de la gran tribulación. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
¿Quién nos declaró siendo culpables? No culpables, la sangre de Cristo. Por eso, mi amigo que me está oyendo a mí y al pastor Jaime a través de esta enseñanza, es la sangre de Cristo, del único Cordero perfecto que puede apaciguar la ira de Dios. Porque la sangre de Cristo no solamente nos sirve para poder cubrir el pecado del hombre, no, sino que lo limpia. Y por ello dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Vuelve otra vez a hacer hincapié de la ira. Porque si siendo enemigos, o sea que nosotros, ¿cuál era la condición que teníamos? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren qué cosa más grande. Dios cambió a su Hijo por nosotros. Hermanos, si nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, éramos por naturaleza gentes candidatas a irnos a perder por la eternidad. Mas Él mandó a su Hijo amado a morir por nosotros. Y dice la Biblia, seremos salvos por su vida. O sea que nos cambió a nosotros y Él cargó la culpabilidad, el dolor, la muerte, la tristeza, la situación más dolorosa, el pecado del hombre lo cargó Jesucristo. Por eso es que el tiempo de la gran tribulación tiene varias maneras que en la Biblia aparecen. Jeremías capítulo 30 y versículo 7 dice, cuán grande es aquel día, y están los signos de admiración allí. Dice, tanto que no hay otro como él. Pero dice el escritor sagrado, tiempo de angustia para Jacob. La iglesia no va a pasar por angustia. La iglesia es la prometida, es la esposa. La iglesia se va para las bodas del Cordero. Y esto no es invento de nosotros. Porque hay muchos textos que podemos tocar para demostrar que la iglesia se va y que luego Dios trata con Israel. Hay otro versículo que no lo quiero pasar por alto para pasar a pastor Jaime. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. La Biblia dice, el Señor hablando por el profeta Zacarías, hablando de los tiempos finales, cuando Dios se va a tornar a su pueblo Israel y más no a la iglesia. Porque la iglesia se va en el arrebatamiento. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron. Y llorarán, dice, por mí, como quien llora por su unigénito y como quien se lamenta y llora por su primogénito. Y Israel tiene promesas de que Dios lo va a librar a los que estén vivos para ese tiempo. No los que mueren ahora. Los que mueren en este tiempo de la gracia sin Cristo se perdieron. Y esto está en la Biblia. Por eso es que el trato de Dios con Israel será para el periodo más catastrófico y doloroso que viene para este mundo. Por eso dice, tiempo de angustia para Jacob. Es un tiempo tan angustioso que viene. Si yo me acuerdo que para la pandemia salíamos nosotros a buscar agua, víveres, y los vendían lo mínimo, porque estaban tan preocupados, hermanos, los de la alimentación y los inteligentes que guardan en todos los graneros del mundo.
los recursos alimenticios. Estaban tan preocupados que decían, no vendan más de 2, 3, vendan una, vendan lo más mínimo. Y todos entendimos que había un ensayo, una práctica de lo que está por venir. Eso calza a la perfección de que estamos tan cerca. Y eso es como un ensayo, una práctica, lo que vivimos en el 2020, que usted salía a la calle, usted es testigo porque usted está vivo. Usted sabe que iba a los supermercados y le decía, no, solo puede llevar una o dos. Orden del gobierno federal. Solo puede hacer esto, hacer lo otro, no puede llevarse más. Y usted tenía que conformarse con lo que usted traía. ¿Cuál es el tiempo más difícil que viene? Donde va a ser quebrado el poder económico, el poder político, el poder religioso, los 3 poderes más grandes van a ser quebrados. Porque la gran tribulación se conoce como en 2 etapas. Primero, la tribulación, que se le llama el periodo de paz, así lo llaman los teólogos. Pero la gran tribulación es después de los 3 años y medio de paz, donde viene masivamente la persecución para poder marcar a todas las personas y perseguirlos y poderles troncar todo negocio para que el ser humano pueda entrar en el proyecto que Satanás tiene bien elaborado, porque todas las plataformas están tiradas. Pero no nos olvidemos que aún en ese periodo de tiempo de gran tribulación, es cierto. Quiero leer este otro versículo, Pastor Jaime. Daniel capítulo 7. Haciendo alusión a los tiempos de la gran tribulación, dice la Biblia, y el versículo 25 dice, las leyes serán entregadas en sus manos y hablará palabras contra el Altísimo, o sea que será ese gobernante mundial que viene, el hombre más blasfemo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos, y las leyes serán entregadas en sus manos. Dice hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Él va a gobernar este planeta. Sin lugar a dudas va a ser entregado en su mano. Pero cuando pela sus verdaderos dientes en persecución terrible, porque toda la plataforma está tirada, sin lugar a dudas. Ya salió el primer hombre que le pusieron la marca en el cerebro. Y este hombre de origen africano y de madre canadiense, este científico moderno decía, fui el pionero. Mi compañía fuimos los pioneros en instalar el primer microchip en el cerebro de un hombre. Sin lugar a duda dijo, nosotros vamos a ser los que vamos a ser los pioneros en poder vivir en la nueva identificación electrónica, que es la que viene para el planeta Tierra. Te has preguntado, amigo y hermano que estamos estudiando, Cristo saca a su iglesia muy pronto de esta tierra. Antes que se derrame, se desmeta la ira de Dios, se va la iglesia. Desaparece muy pronto. Y luego viene el tiempo más difícil para esta humanidad. Dejamos con nosotros, Pastor Jaime. Gloria al Señor. Es algo, hermano, muy importante el tema que estamos tratando. Esperamos, hermanos, compártanlo en su muro. Gloria a Dios. Queremos saludar a esa audiencia que nos está saludando. Si usted tiene alguna pregunta, quiere generar alguna pregunta, colóquela ahí, hermano, en el chat, en vivo. Gloria al Señor. Nuestro hermano pastor estará leyendo su pregunta, su consulta, y podremos contestar conforme a la palabra del Señor, por supuesto, no a nuestra propia, hermano, ideas o quizás, ¿verdad? Mucha gente dice, pues este es un concepto humano o quizás personal. No, esto es la palabra de Dios. Por eso, hermano, es importante lo que el apóstol Pablo recibió
a través de esa revelación que él tuvo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, y lo que el hermano pastor estaba tocando, que la iglesia está a punto de ser arrebatada, eso será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el apóstol Pablo dice allá, hermano, en la primera carta, capítulo 15 de Corintios, el verso, hermano, 51, él dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Escuche, qué importante saber, hermanos, que seremos transformados. Lo que va a acontecer sobre la faz de la tierra, lo que estamos hablando de la tribulación y la gran tribulación, esos 7 años, hermano amado, que el pueblo que entre comillas de Dios se quede, o aquel que no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador personal, hermano, pasará tremenda ira de parte de Dios. ¿Por qué? Porque también en segunda carta el apóstol Pablo a los tesalónicos o tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, verso 4, dice la Biblia, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Este hombre vendrá a engañar, hermano, ese periodo, lo que mi hermano pastor decía, 3 años y medio de paz, todo será dulce, será una moneda a nivel mundial, todos podrán comprar y vender si en cierta forma le dan pleitesía a este varón. Pero lo que va a continuar después de los 3 años, primeros 3 años y medio, los siguientes 3 años y medio, él sacará en realidad lo que él es. El mismo Satanás, engendro del demonio, que vendrá, hermano, a traer ira y destrucción al planeta Tierra. Por cuanto no creyeron en el Señor Jesucristo, tendrán que pagar las consecuencias. Entonces, usted tiene tiempo, mi amado amigo. Hemos visto las señales en el cielo, en la tierra, en los elementos alrededor del mundo, tsunami, terremoto, maremoto. Hermano, estamos viendo cosas que no se veían antes y muchos pueden decir, lo que pasa es que la tecnología hoy se ha aumentado. Es cierto lo que dijo Daniel, ¿verdad, hermano? En el capítulo 12, que la ciencia se aumentaría, claro que sí, pero en realidad es la mano de Dios llamando al hombre. La Biblia dice, hermano, Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, hermano. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Qué quiero decir en esta tarde? Que usted puede escapar de la ira venidera, de ese periodo de tribulación que vendrá y gran tribulación sobre la faz de la tierra, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por eso es que dice la Biblia que no vendrá sin que antes venga, hermano, la señal de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la separación entre lo que agrada a Dios y lo que está agradando al mundo. Hoy la gente se ha apartado de Dios, se ha separado. Prácticamente es un divorcio, un repudio a las cosas de Dios. Hoy estamos viendo pastores disfrazados de payaso en los altares, gente, hermano, danzando semidesnuda enfrente de los altares. Y esa es una señal contundente que Cristo pronto viene. La iglesia será arrebatada antes que venga la gran tribulación. Por eso es que estamos predicando este tema, para que usted, mi amado amigo que esté escuchando, hermano, que está dudando que si la iglesia pasará o no pasará, hermano amado, este tema, compártelo en tu muro, edifica a otros muchos más, porque tenemos que, hermano, llegar a aquel que todavía está en tiniebla, gloria al Señor, para que la luz de Cristo le alumbre, para que la palabra del Señor, hermano, que es la que nos enseña cómo conducirnos en esta tierra, pueda alumbrar esos corazones, porque la intención de hacer este en vivo, hermano, es para edificarnos también nosotros y aprender cada día más de la palabra del Señor. Acuérdate que el tema, hermano, es salvífico, un tema doctrinal, un tema, hermano, que es la columna vertebral del evangelio, porque en realidad, hermano, estamos hablando de algo de suma importancia,
para la iglesia verdadera. ¿Cómo poder escapar? Hermano, es a través de Jesucristo, a través de su sangre preciosa, a través, hermano, el apóstol Pablo recibe esto y en el verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 52. Oiga, seremos resucitados, o sea, los que murieron serán resucitados incorruptibles. Hermano amado, es importante reconocer que podremos escapar. ¿Cómo podremos escapar, mis amados hermanos? Es a través de Jesucristo. Jesucristo ya hizo todo. Estamos en la gracia. Es por fe, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe. Es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador es que podremos escapar de la ira que ha de venir sobre la faz de la tierra. Y es esa tribulación y la gran tribulación que estamos predicando. La iglesia verdadera, hermano, no pasará. Seremos arrebatados. Hermano, la palabra arrebatados es en griego arpazo. Y eso significa que en un abrir y cerrar de ojos, hermano, seremos librados del peligro para estar con Él por una eternidad, con Jesucristo. De Él estamos hablando, hermano. El único que puede librar al hombre. Jesucristo lo dijo, hermano. Quiero agregar un texto precioso que Dios pone y no lo puedo pasar por alto, hermano. En Juan capítulo 14, algo muy precioso lo que dice el verso 3 y dice, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué preciosa la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es, hermano, que fue a preparar un lugar y dice, vendré y os tomaré para estar juntamente con Él por una eternidad. Porque la intención de Jesús, hermano, es que todo el ser humano escape de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Y ese periodo terrible de la gran tribulación, la iglesia no está aquí, hermanos. La iglesia se va con Cristo antes que venga ese periodo. Por eso, hermanos, si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, escríbanos. Allí genere su pregunta, que a través de la escritura nosotros, hermanos, vamos a tratar de responderla. ¿Por qué digo? Porque en la humanidad, hermano, quizás hay muchas cosas que para nosotros todavía son un misterio, pero para la palabra de Dios, hermano, ella puede dar testimonio y ella contesta la pregunta que se genera a través de la palabra. Gloria al Señor. Por eso, hermano, les amamos en Cristo Jesús. Y solamente quiero agregar esto, hermano. Hay que seguir nosotros confiando en nuestro amado y Señor y Salvador personal, Jesucristo. Él nos ama y ama a todas las almas por igual. Él no hace sección de personas. Cristo pronto viene, mis amados hermanos. Usted que está divagando en dos pensamientos, es tiempo de volver. Este tema es tan importante, compártalo, hermano. Llegue a su familia. Si usted está diciendo amén, si usted está diciendo gloria a Dios, si usted está creyendo a la palabra de Dios y está practicando esta doctrina que estamos predicando, este es un tema doctrinal, esta palabra, compártalo con alguien que necesita, hermano, ser alumbrado y alcancemos muchas almas más. Dios les bendiga en esta tarde, hermano. Mi amado pastor prosigue con ustedes. Dios les bendiga a todos. Amén. Y fíjense, hermanos, ya para terminar, si usted dejó allí en nuestro muro su petición, nosotros estaremos orando. Vamos a hacer una oración final. Hemos declarado hoy a través de la palabra del Señor que la iglesia no pasa por la gran tribulación, ¿verdad? Un texto que usted lo pueden leer en su casa, segunda de Tesalonicenses 2:5 y adelante, que también Pastor Jaime creo que lo tocó, que dice la Biblia, cuando yo estaba con ustedes, dijo Pablo, les decía esto, pero vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7 dice, porque ya está en acción, aún en los tiempos del apóstol Pablo, hace 2000 años ya estaba en acción. ¿Qué cosa? El misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente que lo detiene. ¿Quién es ese al presente? Se ha dicho que es el Espíritu Santo.
la iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso el diablo, aunque Satanás y el hijo de Satanás, el anticristo, ya esté por ahí, no puede manifestarse. Rotundamente con la Biblia se demuestra que el anticristo no puede ser manifestado o su sistema totalmente diabólico, porque aquí está el Espíritu Santo en plenitud sobre la iglesia. Pero dice la Biblia, pero cuando eso sea quitado, se manifestará el ladrón, el inicuo, no solamente el anticristo, sino el falso profeta en plenitud, pero hoy no se puede manifestar, porque todavía está la presencia de Dios en plenitud sobre la iglesia. Amigo, queremos orar por ti. Queremos hacer una oración en este momento. Si quieres pedir perdón, si quieres arrepentirte, cierra tus ojos y repite, dile, Señor Jesús, yo te pido perdón. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero quedarme para los tiempos difíciles que vienen. Yo quiero salvarme, Señor. Te abro mi corazón. Te acepto en mi vida. Entra, Señor, a mi vida. Lávame, límpiame, porque me quiero ir contigo en el arrebatamiento de la iglesia. Si tú estás caído, estás en pecado, dile, Señor, perdóname. Me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo, porque quiero irme contigo. Amén y amén y amén. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Saludos, Pastor Jaime. Amén, hermano pastor. Dios bendiga la audiencia. Gloria al Un Señor. abrazo Dios hacia les bendiga. adelante. Adelante, mis amados Dios hermanos, en el nombre de bendiga. Jesús. Saludos a todos, Gloria a hermanos. Dios. Y Amén. Dios les guarde. Amén.